A finales de los 80 e inicio de los 90 surgiría una nueva generación de realizadores que traería un aire fresco a la industria. Sus películas transmitían un espíritu independiente, pero a su vez dialogaban con los grandes estudios y el público en general. Directores como Quentin Tarantino, Spike Lee, Kevin Smith y Paul Thomas Anderson son algunos de sus principales referentes. Seguramente recuerdes que al inicio de varias películas de este periodo empezaba a ser una constante el nombre Miramax, productora que cuando todo parecía estar dicho en Hollywood, sorprendía por la calidad de sus obras, apostando por jóvenes talentos y obteniendo los mayores galardones, siendo la cara del éxito Harvey y Bob Weinstein, dos hermanos que se iniciaron en el negocio de la música, pero que en el cine encontrarían el modo de dejar su marca, de manera positiva y negativa. Esta es la historia de una de las grandes productoras de las últimas décadas, la historia de Miramax. Los hermanos Weinstein nacieron en el seno de una familia judío neoyorquina a inicios de los 50, siendo Harvey el hermano mayor y Bob el menor. Desde temprana edad, el cine se convertiría en uno de los principales atractivos, iniciándose con las películas animadas de Disney, y ya en la adolescencia, filmes extranjeros que proyectaban los cines de la famosa calle 42. Harvey se mostraría atraído ante estas obras ya que se alejaban de las historias que estaba acostumbrado, además de sorprenderse de que en varias de ellas se mostraran desnudos, siendo la película sueca Yellow de 1967 una de las obras que lo marcaría. La historia de una joven de 20 años que registra todo lo que va experimentando. El conocimiento de cine extranjero sería de gran ayuda a futuro. Durante la adolescencia, los hermanos Weinstein trabajarían en la joyería de su padre. Harvey empezaba a mostrar su lado más carismático al conseguir grandes ventas, mientras que Bob, más introvertido, sería muy bueno con los números. Tras terminar los estudios secundarios, ingresarían en la Universidad Estatal de Buffalo, pero sus intereses se encontraban en el mundo del espectáculo, específicamente en la música. Tiempo atrás, los hermanos habían participado en la organización de shows representando a la Unión Estudiantil, pero con buen ojo en los negocios verían el modo de convertirlo en un verdadero trabajo, alquilando un teatro y sobreexplotándolo con bandas. El éxito de las fechas harían que los dos abandonen sus estudios para dedicarse enteramente a los negocios. A esta altura, la relación entre hermanos era de carne y uña, siendo Harvey el líder. Un líder que en este periodo empezaría a ganarse la fama de hombre duro que no acepta un no como respuesta. Una de estas historias involucra a un ícono de la música como Chuck Berry. El artista había sido contratado para una noche de revival de los 60, siendo el astro de rock and roll el principal nombre. Durante aquella noche de 1971, Berry cambiaría de planes y diría que no subiría al escenario a menos que le den $2.000 en efectivo. Harvey y su equipo de seguridad entrarían al camarín del músico y en pocos minutos lo convencerían para que toque. De lo contrario, romperían sus manos y no tocaría de por vida. Finalmente, el show siguió en marcha. Durante este periodo, Weinstein cofundaría junto con otro productor musical, Horace Corky Berger, la productora Harvey & Corky, dedicada a crear y promocionar espectáculos. También conocería a un importante productor de Apple Records que le serviría de conexión, trabajando con grandes artistas y bandas como Frank Sinatra, Grateful Dead, Rolling Stones, Aerosmith y un joven prometedor que a mediados de los 70 iniciaba su carrera, Bruce Springsteen. Weinstein empezaba a hacerse un nombre en el ambiente, sobresaliendo por su simpatía, generosidad y hacer fiestas en las que todo el mundo ansiaba ir, pero aún no había llegado a su techo. Gracias a las ganancias de la productora, arribaría al cine, un aspecto en el que dejaría de ser espectador para tener un rol activo y quizás ser alguna de esas personas que reciben la admiración y los aplausos. En 1979, los hermanos Weinstein se mudarían a Los Ángeles fundando Miramax, nombre inspirado en sus padres Miriam y Max, siendo este su primer logo. Los primeros trabajos continuarían ligados a la música, adquiriendo los derechos de distribución de varios conciertos. Con el furor de rock de estadio y el advenimiento de MTV, el primer trabajo de Miramax sería Rock Show, documental que cubre la gira de Paul McCartney con Wings por Estados Unidos.
Le seguirían The Secret Policeman Other Balls, una serie de eventos benéficos de artistas como Eric Clapton, The Police, Jeff Beck, Phil Collins, entre otros, y sigue Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie. Tanto este como los anteriores asentarían a Miramax y, muy importante, le permitirían entablar relaciones con el mercado europeo desde el británico. Mientras tanto, a nivel local realizarían el ABC de toda productora joven. Al no tener el capital de producción, obtener derechos de distribución, apelando a los géneros más económicos y que para inicios de los 80 eran de gran atracción, el terror y el erótico, que en varias películas se relacionan entre sí. Películas como The Burning, What happened one summer 5 years ago is about to happen again, and again, and again. The Burning. y Space Out, una película muy similar a Star Wars pero con resultados sexuales. Don't move. I'm going to give you the once over. You are? Nothing personal. Oh. What's that? Cabe destacar que diversas productoras, como las ya abordadas Canon y Orion, se encontraban en la misma situación, saturando el mercado. Pero inteligentemente, Miramax no competiría, sino que se interesaría en el mercado extranjero, un aspecto poco explorado y que por ese entonces solo productores como Roger Corman distribuían en Norteamérica. Weinstein haría uso de sus conocimientos distribuyendo películas como la inglesa Heréndira, basada en una novela de García Márquez, la canadiense Yo escuché a las sirenas cantar, y a nivel local varios documentales como Working Girls de Lizzie Borden, que aborda la prostitución, y The Thin Blue Line de Errol Morris sobre un hombre condenado a muerte que podría resultar inocente. Los 80 no sería la época más reconocida de Miramax, pero le serviría para establecer un terreno fundamental en la industria, las influencias. A pesar de que la mayoría de las producciones mencionadas no hayan tenido gran cartel, sí participarían en el circuito de festivales, sobre todo el de Cannes, pero sería otro festival por el cual darían el salto, Sundance. El Festival de Cine de Sundance es uno de los eventos más importantes a nivel de festivales. Apadrinado por el actor Robert Redford y oriundo de Utah, se ha encargado de dar renombre a películas y directores independientes, y en varios casos acompañar la carrera de realizadores como los hermanos Coen, Jim Jarmusch y John Sayles, por mencionar algunos. Esto se producía como respuesta a las grandes producciones y un medio de contar historias más cercanas a la realidad y de realización más casera, un ambiente ideal para que Miramax se establezca. Ese momento llegaría en 1989. Ese año la productora se haría con la distribución de Sexo, Mentiras y Video, escrita y dirigida por un joven Steven Soderbergh, la historia de una pareja a través de la sexualidad de cada uno, pareja que con el correr de la película se transformará en triángulo y más personas que se irán sumando. La película venía de ganar la Palma de Oro en Cannes y anticipando el éxito que sería, Weinstein compraría los derechos de distribución en Estados Unidos. En Sundance replicaría su éxito y llegaría a tener varias nominaciones en los Oscar, ganando la estatuilla como mejor guión, pero no sería la única película de Miramax en la ceremonia. En paralelo se encontraba a mi pie izquierdo, donde Daniel Day-Lewis ganaba el Oscar como mejor actor. Además, Cinema Paradiso se convertía en una obra icónica de la época y ganadora del Oscar a mejor film extranjero. A pesar de que las mencionadas, la productora cumplía rol de distribuidora, la sola presencia resultaba una sorpresa. Finalmente, Weinstein lograba su cometido, conseguir el renombre internacional mediante los filmes extranjeros en festivales y a su vez comenzar a subir escalones en Estados Unidos, acompañando el Festival de Sundance y la nueva generación que arribaría en la siguiente década, los 90. El efecto 1989 había logrado sus frutos y ya en los 90 era el momento propicio para expandirse, no solo como distribuidora, sino como productora, teniendo mayor poder de decisión. Durante los 80, Miramax había participado en 41 producciones. Solo en 1990 lo haría en 17, distribuyendo films españoles de realizadores icónicos como Pedro Almodóvar y Carlos Saura, desde Italia Giuseppe Tornatore y Roberto Benigni, pero también se abriría al mercado oriental y darlo a conocer en Occidente mediante el cine de Hong Kong, Japón y Corea del Sur, haciéndose con la distribución de Estudio Ghibli, las películas de John Woo y Wong Kar-wai.
Mientras tanto, produciría películas como Hardware, aquella distopía bien característica del cine noventero, y El largo camino a casa, drama de época sobre conflictos raciales protagonizado por Whoopi Goldberg y Sissy Spacek. La pluralidad de géneros y de apostar por producciones de diversos países se había convertido en la marca de la productora, además de que gracias a prestigio, varios intérpretes se sentirían atraídos en ser parte de películas Miramax, desde Paul Newman, Anjelica Huston, pasando por Tim Robbins y Meryl Streep. 1992 sería otro gran año para la compañía, ya que es ahí donde se cruzarían los caminos con probablemente el director emblema de la productora, Quentin Tarantino. Harvey Weinstein conocería al director en el Festival de Cine de Sundance mientras este estaba presentando la gran sorpresa del año, Reservoir Dogs. El productor, fiel a su estilo, compraría los derechos de distribución y sería de gran ayuda para su promoción en Cannes, además del alzamiento en la carrera de realizador. Nuevamente, y no por casualidad, Miramax se encontraba en el lugar indicado en el momento adecuado, pero el éxito y la incipiente fama de la productora no coincidía con las cuentas. A nivel prestigio se encontraba en alza, pero en ocasiones esto no aplica a nivel económico. En su corta vida, Miramax no había tenido el gran hit, y las películas que habían funcionado muy bien ejercían el rol de distribuidora o coproductora. Mientras que en paralelo empezaba a ser una constante las diversas productoras que en los 80 bebieron las mieles del éxito, pero que en la nueva década se declaraban en bancarrota. Miramax no estaba en una situación tan límite, pero que sí requería atención. Pero es ahí donde la influencia sería la carta a jugar, proveniendo a la ayuda de un curioso lugar como The Walt Disney Company. Para inicio de los 90, el estudio se estaba expandiendo gracias a la gran administración de su CEO, Michael Eisner, y el ejecutivo Jeffrey Katzenberg, expansión que iba más allá del contenido infantil que apunta a Disney, creando la productora Touchstone dirigida al público adulto. Si te interesa saber su historia, en el canal le dedicamos un video al respecto. Con el ascenso de Miramax, Disney vio la oportunidad de seguir expandiéndose, sabiendo que económicamente la productora estaba necesitada. En 1993, Eisner realizó una propuesta de $60 millones, que los hermanos Weinstein aceptarían, pero con varias condiciones. Ambos continuarían a cargo de Miramax y, muy importante, desenvolviéndose de manera independiente de las decisiones de Disney, que a su vez también adquiría la joven Dimension Films, productora que estaba fundando Harvey. Ambas partes estarían satisfechas. Disney conquistaba un mercado más y los hermanos Weinstein continuaban a cargo y ahora tenían un gran respaldo económico. Respaldo que para 1994 un amigo necesitaba para su próxima película, Pulp Fiction. Tarantino escribiría el guión durante la gira de presentación de Reservoir Dogs. Lo haría en colaboración de su secretaria, Linda Shen, y el guionista Roger Avery. El guión sería ofrecido a TriStar Pictures, pero este lo rechazaría ya que la productora estaba a punto de declararse en bancarrota. Suerte para el director, Miramax se encontraba con los brazos abiertos y dispuesta a desembolsar los 8 millones de presupuesto. Esto le permitiría a Tarantino castear intérpretes como John Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson y Uma Thurman. Weinstein le aconsejaría al director estrenarla primero en Cannes para de esa forma cautivar al público internacional y vender los derechos de distribución. Como sabemos, la película fue un éxito, recaudando $213 millones y obteniendo varias nominaciones en los Oscar, ganando como mejor guión original. Con Pulp Fiction se consolidaba la relación Tarantino-Weinstein, relación que seguirá en la mayor parte de su filmografía, incluso trascendiendo el título Miramax como veremos a futuro. Quentin Tarantino no era el único director bajo el ala de la productora, también se encontraba Kevin Smith con Clerks, Jim Jarmusch con Dead Man y Gus Van Sant con Good Will Hunting. A nivel internacional encontramos films como Il Postino, Chungking Express, pero el verdadero éxito vendría con Trainspotting, donde ejercería como distribuidora, haciendo que una película de apenas $1 millón sea conocida mundialmente y terminando de recaudar 60 millones. Harvey Weinstein se había convertido en una suerte de rey Midas, pero su reinado tenía aspectos demasiado controladores, sobre todo a la hora de editar las películas extranjeras. Eran varios los directores que se quejaban de que su obra sufría cambios a la hora de estrenarse en Estados Unidos. Trainspotting se estrenaría con una versión doblada al inglés para no incomodar a los espectadores con el acento escocés.
Las películas de Estudio Ghibli eran las más censuradas para no, entre comillas, asustar al público infantil. Hayao Miyazaki le regalaría a Weinstein una espada samurái acompañada con una carta que decía "por favor, esta vez sin cortes". Mientras que Guillermo del Toro comentaría que el productor estuvo a punto de recortar 20 minutos de la película Mimic, pero tras mantenerse firme y de convencerlo de que la película dejaría de tener sentido, se estrenó con la versión del director. Estos aspectos, al igual que sus maltratos frente a las personas que trabajaban en su entorno, empezaban a ser un comentario recurrente. Pero como ocurre en la industria, el éxito te convierte en intocable. Weinstein había construido a Miramax bajo su imagen y semejanza, haciendo inevitable nombrar a uno sin el otro. La imagen sería un detalle que el productor siempre tendría en cuenta. Es ahí donde a mediados de los 90 empezaría a tener una fuerte participación en el Partido Demócrata, acompañando a Bill y a Hillary Clinton, así como a los demás candidatos a futuro. Harvey se convertía en un filántropo y promotor de la lucha por los derechos civiles. Varias de sus producciones serían un ejemplo de ello, terminando de forjar una imagen positiva, pero respecto a lo negativo, sabría, entre comillas, convencer a los medios o periodistas de no inmiscuirse en su vida privada. De lo contrario, no volverían a trabajar en el medio. Aún así, en sus conquistas, le faltaba un elemento más por tomar: ser el rostro de la consagración. Ese momento llegaría en la ceremonia de los Oscar del año 1999. Para finales de los 90, Miramax se había convertido en una productora emblema y de las más galardonadas en los Oscar, siendo el propio Harvey una de las personas que más agradecimientos recibía junto con Steven Spielberg y Dios. Harvey Weinstein, who believed in us and made this movie. Harvey Weinstein. Especially Harvey Weinstein, a man of dedication and vision. Harvey and Bob Weinstein. I want to thank the Mishpucha Weinstein. Pero el Oscar más codiciado resultaba esquivo. Ese es el Oscar a Mejor Película, por el cual el productor es quien recibe la estatuilla. Weinstein apostaría a una película de época como Shakespeare enamorado, película que en un principio estaba produciendo Universal con Julia Roberts como protagonista, pero tras varias diferencias, el estudio abandonó el proyecto, siendo continuado por Miramax como coproductora. El productor elegiría a John Madden en la dirección, director que venía del teatro y estaba haciendo sus primeras películas. Apostar por un director principiante sería una gran jugada de Weinstein para, de ese modo, tener más control sobre la película, aconsejando a Madden. El cast lo integrarían Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Judi Dench, Ben Affleck y Colin Firth. Frente a la carrera de los Oscars de 1999, la película tenía un fuerte contrincante como Rescatando al Soldado Ryan de Steven Spielberg. El ejecutivo Terry Crews de DreamWorks comentaría que parte de la campaña de prestigio del film sería resaltar que su gran valor radica en los primeros 15 minutos y que el resto de la película es bastante extensa. La campaña Relámpago había comenzado. Shakespeare enamorado se convertiría en un éxito de taquilla, recaudando $290 millones, además de recibir 14 nominaciones en los Oscar, incluida Mejor Película. Como recordamos, Spielberg vería como Miramax recibía estatuilla tras estatuilla. Rescatando al Soldado Ryan recibiría galardones en aspectos técnicos y Mejor Dirección como premio consuelo. Finalmente Weinstein cumplía su cometido y se haría con el tan ansiado Oscar a Mejor Película. This is a movie about life and art and life combining. It's called Magic. For me, this was a great experience, a passion for 5 years. And nobody inspires me more than my brother Bob, who is my partner and best friend every day. Una nueva década terminaba siendo la consagración de una compañía que apostaba por nuevos talentos. Harvey Weinstein lograba estar en la cima siendo aplaudido por sus pares. Aplausos que también acallaban voces, pero que para el nuevo milenio estas comenzarían a oírse cada vez más. La década del 2000 traería conflictos con la casa matriz, Disney. Miramax estaba a punto de producir la adaptación de una serie de libros que constaba en 3 películas. Bob Iger, nuevo CEO de Disney, se mostraría en desacuerdo ya que involucraba una gran inversión y compromiso de muchos años. La adaptación en cuestión era nada más y nada menos que El Señor de los Anillos. Miramax continuaba apostando por la producción y distribución de films extranjeros, sobre todo provenientes de países como Inglaterra, Australia e Italia, pero el interés del público empezaría a disminuir, salvo en el mercado asiático que seguía siendo rentable gracias a películas como Shaolin Soccer.
mientras que en el mercado local empezaría a ser una constante ver al estudio como coproductora junto a Universal, Fox y Paramount, en películas exitosas como El diario de Bridget Jones, Pandillas de Nueva York, Chicago y sobre todo las películas que iba realizando Quentin Tarantino como Kill Bill Volumen 1 y 2. En paralelo a esta situación, los comentarios entre pasillos acerca de los tratos y abusos de Harvey Weinstein comenzarían a ser de conocimiento general. Are you here of your own free will? Has someone coerced you into being here? Do you count Harvey Weinstein as a coercer? Now, Harvey Weinstein is I don't know whether he's in some kind of organized crime now, but he used to be like some kind of junior mob kind of guy, right? He was like in the mob auxiliary. That's what they tell me. Yeah, and now he's like a big, powerful film guy, right? Yes, I do all my movies for Harvey Weinstein. That's Miramax for all of you. Yeah. And I'm lucky to do them there, but he will coerce you to do it. You know, I'm kind of fed up with Harvey's behavior, and because I'm grateful to him in the sense that he brought you here tonight. Right. You know, thank God for Harvey. Although, on the other hand, every night, you know, Harvey comes by. Can you talk about the film? Mention the movie, huh? Can you? Will it kill you to talk about the movie? And, you know, 8 or 9 years of that, it's amusing. But now, I woke up the other day and I said to myself, what's in it for me? I want a car. Do you understand what I'm saying, Harvey? Oh, my God. El contexto de la entrevista se daba en la semana de Día de Acción de Gracias. Gwyneth Paltrow había hecho los arreglos para viajar y encontrarse con su familia, hecho que no le gustó para nada a Harvey, obligándolo a quedarse para promocionar la productora. Año después, Courtney Love comentaría que si Harvey Weinstein te invita a una fiesta en el Four Seasons, simplemente no vayas. El abuso de poder y sexual de su conducta no refería solo a mujeres. El actor Nathan Lane comentaría que en un encuentro del Partido Demócrata donde este hacía de presentador, Weinstein se le acercaría como Tony Soprano para que recorte la mayor parte de su material cómico, ya que él mismo lo involucraba. La propia Hillary Clinton intercedería y trataría de convencer al actor de hacer los cambios, entre comillas, en beneficio de todos, pero Lane subiría al escenario y realizaría su presentación sin censura. Algunos de estos casos quedaban en comentarios, artículos de periodistas eran descartados y en menor medida las víctimas formalizaban la denuncia. Es ahí donde se encontrarían con varios fiscales y jueces amigos del poder que desestimaban las mismas para que no lleguen a la corte. El poder de Weinstein abarcaba el cine, la política y hasta el judicial, pero prontamente el productor y su productora iniciarían el camino al descenso. La relación entre Miramax y Disney llegaría a su punto crítico en el año 2004 mediante el controversial documental Fahrenheit 9/11 dirigido por Michael Moore. En un contexto donde el atentado de las Torres Gemelas era una herida todavía abierta, el realizador apunta al presidente Bush acusando responsabilidad, fraude electoral y explicación sobre la guerra de Irak que se estaba desarrollando. El documental sería galardonado en Cannes y un verdadero éxito en las salas. De $6 millones recaudaría 222, pero la polémica que trataba el mismo sería otro hecho significativo, polémica por la cual The Walt Disney Company no quería estar involucrada. El año 2005 era fundamental para renovar el vínculo de los hermanos Weinstein con Miramax y Disney, pero meses antes Bob Iger investigaría las cuentas de la productora y vería que no generaba las ganancias necesarias. Además, prefería centrarse en películas que nazcan o produzcan atracciones en parques temáticos como lo estaba haciendo Piratas del Caribe. Recordemos que en ese periodo Disney empezaba a relegar otras productoras como Touchstone para volver a darle más atención al público infantil. Los Weinstein, al ver que no recibirían la misma inversión que tiempo atrás, abandonarían Miramax para fundar The Weinstein Company y a su vez recuperaban el poder de Dimension Films. Daniel Basek, quien venía de presidir Buena Vista Pictures, también de Disney, se hacía cargo de la productora, realizando un ajuste de 70% del personal y una producción de 3 películas por año. De este periodo de finales de la primera década del 2000, destacan películas como The Queen, There Will Be Blood y No Country for Old Men. Lentamente, Disney iba congelando la productora para a futuro fusionarla con Touchstone, pero tras no realizarse el proceso, Daniel Basek se iría de la productora y Bob Iger pondría a la venta el jugoso catálogo de Miramax.
Es aquí donde el mismo pasaría por extrañas manos. En 2010 sería comprada por $663 millones por un grupo inversor que se dedica a la construcción y un fondo proveniente del estado de Qatar. A su vez, estos venderían los derechos de distribución a Google, Netflix, Sky Italia, Estudio Canal de Francia, hasta el grupo Al Jazeera. El mercado de streaming empezaba a dar sus primeras apariciones. En el año 2015, el grupo inversor y el estado de Qatar tasaron el catálogo de Miramax a $1 billón, estando deseosos de venderlo lo antes posible, quizás porque sabía lo que vendría a futuro. Harvey Weinstein era llevado a la justicia acusado de abuso y violación. A pesar de que este ya no tenía vínculos con Miramax, era tal su conexión con la marca de ser fundador que terminaría bajando su valor en bolsa. Una vez terminado el juicio, Viacom, dueña de Paramount, compraría el catálogo de Miramax. Lo que alguna vez valió $1 billón, lo adquirió por apenas 325 millones, además de la productora Dimension Films. El dinero y los intereses hicieron su gran jugada. Las películas pasaban de mano en mano y los espectadores terminábamos presos en busca de qué servicio de streaming tenía los derechos, pasando de YouTube, luego a Netflix, más tarde a Hulu, Peacock, Amazon y en la actualidad agregándose catálogo de Paramount Plus. Miramax se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue, teniendo rol de distribuidora de varias películas como la nueva saga de Halloween, pero esta historia aún no ha terminado. ¿Qué pasó con los Weinstein? Nuestra historia con Harvey y Bob había quedado con su ida de Miramax. El dúo rápidamente continuaría con la producción cinematográfica al fundar The Weinstein Company en 2005, prácticamente un empezar de cero donde se vincularían con la Metro-Goldwyn-Mayer para que ejerza como distribuidora. Los primeros años no serían los más fructíferos para la compañía, pero aún así encontramos títulos interesantes como Factory Girl, Fast Food Nation, documental dirigido por Richard Linklater, y Control, película sobre la vida del cantante de Joy Division, Ian Curtis. Weinstein encontraba alivio en su otra productora, Dimension Films, que seguía obteniendo ganancias de la saga Scary Movie y las películas de Halloween dirigidas por Rob Zombie, pero recibiría un fuerte golpe ante el fracaso de Grindhouse del año 2007, aquella doble presentación de Robert Rodriguez con Planet Terror y Quentin Tarantino con Death Proof. La película tuvo una inversión de $67 millones, recaudando apenas solo 26. En el año 2009, la productora recibió un fuerte ajuste para continuar a flote, vendiendo varios activos como la saga Scream a Paramount y mini espías a Sony. Ese mismo año, The Weinstein Company parecía haber encontrado el rumbo que alguna vez tuvo Miramax con películas exitosas como Zack and Miri Make a Porno de Kevin Smith, la gran comedia Fanboys y The Reader, película por la cual volvería a tener presencia en festivales de renombre y donde además Kate Winslet obtendría el Oscar a Mejor Actriz. Pero aún faltaba el gran éxito, la coproducción de Universal y nueva película de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds. De 70 millones de presupuesto generaría 321 millones. Una vez más, Weinstein resurgía. La productora lograba estabilizarse y afrontaría la nueva década con films realmente exitosos y de prestigio. I will not negotiate with criminals or thugs. La productora lograba posicionarse en lo alto de la industria, pero mayormente como distribuidora, participando en otras películas exitosas como Django, The Hateful Eight, Los Juegos del Destino y The Imitation Game. Harvey Weinstein volvió a estar en los agradecimientos de las grandes estrellas. Harvey and Bob Weinstein. Thank you, Harvey Weinstein. I want to thank Harvey and Bob Weinstein. Thank you, Harvey Weinstein. And Harvey and Bob Weinstein. Pese a haber recuperado su lugar, el productor ansiaba recuperar el trono del cual había sido destronado, Miramax, intentando comprar el catálogo varias veces pero sin éxito. Quizás porque Harvey desconocía el accionar de su hermano Bob. The Weinstein Company obtenía galardones mediante sus películas, pero la realidad de la productora era una deuda de más de $500 millones para 2017. Bancos que habían realizado préstamos para que la compañía se funde recibían cheques sin fondo.
al igual que varias productoras de todo el mundo que exhibían sus películas. The Weinstein Company estaba a un pie de declararse en bancarrota, pero no se oficializaba para de ese modo iniciar los acuerdos de compra con la firma Lantern Capital, que se mostraba interesada. En paralelo a este hecho, otro escándalo estallaba. The New York Times publicaba una nota sobre casos de acoso y violación de Harvey Weinstein entre 1980 y 2015, recopilando más de 100 testimonios. El productor se tomaría un año sabático y declararía que estaba yendo a terapia para cambiar su conducta. Su abogada, Lisa Bloom, en una extraña defensa, comentaría que se trataba de un viejo dinosaurio aprendiendo nuevas formas. A las pocas semanas fue despedida. Su nuevo abogado, Charles Harder, demandaría al New York Times por difamación de su defendido, mientras que para 2017 nuevos cargos se sumaban en su contra, cargos en Nueva York, Los Ángeles y Londres, mientras que Weinstein se encontraba en libertad habiendo pagado una fianza de $1 millón. Cada vez más actrices se hacían eco del caso y declaraban haber sido hostigadas o acosadas por Weinstein. Actrices como Angelina Jolie, Uma Thurman, Cara Delevingne, Eva Green y Kate Blanchett, por mencionar algunas. Weinstein era llevado a juicio y sería declarado culpable por violación en tercer grado y un acto sexual criminal, siendo condenado a 23 años de prisión. De la noche a la mañana, el ambiente del espectáculo y político de Estados Unidos se encontraba envuelto en escándalos. A las acusaciones de Weinstein se sumó el caso de Bill Cosby, Donald Trump y Jeffrey Epstein. Prontamente las figuras que por décadas se habían relacionado con el productor se mostraban sorprendidas ante el hecho y denunciaban su conducta. Iniciando por el Partido Demócrata con Hillary Clinton y Barack Obama, en Inglaterra la propia reina Isabel lo despojaría de su título de honor en el Imperio Británico, al igual que el presidente Emmanuel Macron en su paralelo francés. Los medios también apuntaron a la complicidad de directores cercanos como Quentin Tarantino. Este declaró en el podcast de Joe Rogan que sabía de su conducta abusiva, lamentándose no haber hecho más para detenerlo. A nivel personal, su esposa, Georgina Chapman, anunciaría el divorcio, mientras que su hermano Bob declararía que desconocía por completo los casos de maltrato. Irónicamente, meses después sería acusado de fraude por su accionar en The Weinstein Company y de abuso sexual por parte de la actriz Amanda Segel. Claro está, The Weinstein Company se declaró en bancarrota, siendo su última producción Amityville: El Despertar del año 2017. Actualmente la productora está en poder de The Lantern Capital y Warner. Es importante separar la historia de Miramax y del propio Harvey Weinstein. La primera, una productora que traería un aire fresco a la industria, permitiéndonos conocer cine de diversos países y a su vez brindarnos grandes películas de nuevos talentos y directores ya establecidos. El segundo, un productor ávido que parecía estar un paso adelante, pero cuya conducta, blindada por el poder y la complicidad de la propia industria que hoy en día dice haber desconocido sus actos, le permitieron ejercer su maltrato, acoso y abuso hasta el día que ya no fue más. Miramax es una productora que nos trajo grandes obras y nos permitió conocer un cine nuevo. Su espíritu aún reside en productoras como A24 y Blumhouse, pero sobre todo reside en nuestra memoria y cada vez que volvemos a ver sus películas.